La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, multisistémica, crónica, progresiva y recidivante. La importancia de esta enfermedad radica en concientizar a la población de que el dolor menstrual no es normal y que el dolor que se asocia al periodo menstrual en una alta proporción va a ser consecuencia de una endometriosis, donde tejido similar al endometrio, el endometrio es la capa que existe dentro del útero y que es la responsable de generar esa estructura donde implanta un embrión, y cuando no implanta, pues genera esa menstruación cada mes. Pues células parecidas a ese tejido se quedan en otros lugares del cuerpo y pueden ser activadas a través de las mismas hormonas que tiene la mujer durante sus ciclos. Puede estar en intestino, puede estar en vejiga, puede estar en ovarios, puede estar en toda la cavidad pélvica, incluso en ocasiones a nivel del diafragma y otros órganos. Y este tejido genera un proceso inflamatorio mediado por algunas sustancias que se llaman citocinas. Y estas citocinas generan inflamación y generan mucho dolor menstrual y dolor pélvico crónico. Es una enfermedad bastante frecuente, afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo, y esta enfermedad aparece durante la vida reproductiva. Cuando empiezan a aparecer esos ciclos menstruales, esa actividad hormonal, es cuando empiezan a aparecer estos síntomas que da la enfermedad. Desde que la mujer inicia con sus ciclos menstruales, está presente toda la vida reproductiva, incluso hasta después de la vida reproductiva. Y esto genera secuelas si no se trata a tiempo. Por eso es una enfermedad crónica. Es una enfermedad progresiva, que quiere decir que avanza con el tiempo si no le damos un tratamiento adecuado. Y es una enfermedad recidivante, es decir, que regresa aún y a pesar de darle tratamiento médico, y cuando a veces se da tratamiento quirúrgico también regresa. ¿Y esto por qué? Porque existen varias teorías respecto a la aparición de la endometriosis. Los estudios actuales apuntan a que existe una teoría llamada müelleriosis, es decir, que desde la formación de los órganos reproductivos de la mujer, desde la vida embrionaria, desde que está en el vientre de su mamá, células del endometrio, células parecidas al endometrio, quedan libres de estos conductos que se llaman conductos de Müller, que al final son los conductos que van a formar los órganos reproductivos, quedan fuera de estos conductos, y entonces las pacientes, cuando empiezan a tener sus ciclos menstruales y cuando esas células son activadas por las hormonas, empiezan a desarrollar los síntomas. Y eso explica por qué las pacientes pueden tener endometriosis desde los primeros periodos menstruales. La otra teoría se llama menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que la sangre se desprenda y fluya a través de la cavidad vaginal hacia afuera, pues esta sangre con tejido endometrial, glándulas y estroma pasa a través de las trompitas y se deposita en toda la cavidad pélvica, y este tejido puede causar la endometriosis. Otra de las teorías se llama metaplasia celómica. ¿Qué quiere decir esto? Que es el cambio de un tejido por otro tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido del ovario cambia a tejido similar al endometrio y se convierte en endometriosis. Esta teoría se explica el por qué en algunas mujeres que se les da tratamiento quirúrgico regresa más adelante. ¿Por qué? Por esto que se llama metaplasia celómica. Hay otra que se llama diseminación hematógena y diseminación linfática. ¿Qué quiere decir esto? Que el endometrio está nutrido por vasos sanguíneos. Entonces, a través de esos vasos sanguíneos se cuela tejido similar al endometrio, el cual pues se deposita en algunas otras partes del cuerpo. Hemos tenido pacientes que tienen endometriosis a nivel de tejido pulmonar, a nivel de otros órganos, y esto lo explicaría la diseminación hematógena y la diseminación linfática. En otros casos también de endometriosis de pared abdominal, esta es una teoría que se llama teoría de la inducción. A veces cuando se realizan procedimientos quirúrgicos como es la cesárea, a veces este tejido del endometrio se deposita en tejido de pared abdominal,
Y una vez que la mujer retoma sus ciclos menstruales, pues este tejido crece, se desarrolla y es funcional y se activa por efecto de las hormonas y genera endometriosis de pared. Un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento correcto en todas nuestras pacientes va a hacer que nuestras pacientes gocen de un estilo de vida saludable y de que a futuro puedan lograr un embarazo de manera correcta. Sin embargo, el retraso importante en el diagnóstico, el retraso importante en el manejo correcto de estas pacientes hace que incluso los estudios dicen que hay un retraso de 10 años para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Pero desde ahora, todas las chicas que empiezan sus periodos menstruales y que tienen estos síntomas son sujetas a un estudio correcto y posteriormente un tratamiento médico para evitar que esto complique su vida a futuro. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la endometriosis? La principal es dolor menstrual llamado dismenorrea. Y este dolor menstrual pues es cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que la mujer presenta su menstruación, le da un dolor menstrual insoportable. Aquí culturalmente y socialmente se asociaba el dolor menstrual pues a que así te tocó nacer, y esto no es así. El dolor menstrual no es normal y se asocia a endometriosis hasta no demostrar lo contrario. Otro de los síntomas más frecuentes es dolor pélvico crónico. Cuando la enfermedad empieza a avanzar y a extenderse, genera dolor crónico, ya no relacionado con el ciclo menstrual, sino un dolor que permanece y este dolor se va haciendo cada vez más y más y más insoportable. Otro de los síntomas es dispareunia, que es dolor al tener relaciones. Cuando hay endometriosis localizada en los ligamentos, localizada a nivel de la vagina, localizada a nivel de ese entorno, genera dolor al tener relaciones. Se estimulan estos nódulos, los cuales generan mucho dolor. Otro de los síntomas es disquesia, que es dolor rectal. Cuando hay nódulos a nivel del recto, les duele mucho y ese es otro de los síntomas que a veces por pena no se dicen. Otro de los síntomas es dolor al orinar y a veces este dolor se intensifica cuando vienen los ciclos menstruales. Muchas de estas mujeres se les diagnostica infecciones de vías urinarias de manera repetitiva y no es un proceso infeccioso, simplemente es un proceso inflamatorio vesical generado por la endometriosis, que se agudiza durante el ciclo menstrual y genera una sensación como si tuvieran infección de vías urinarias. Esto es muy importante. Otro de los síntomas característicos es que se sienten muy cansadas. ¿Por qué? Porque generalmente durante la menstruación se activa una serie de enzimas que se llaman citocinas y el cuerpo genera otras sustancias para combatir esas citocinas y eso genera desgaste energético celular, por lo cual las mujeres se sienten muy fatigadas, muy cansadas, y esto a largo plazo pues genera, aparte del dolor, pues genera que disminuya mucho la calidad de vida, ¿vale? Habitualmente también hemos visto en la consulta mujeres jóvenes que se desmayan. ¿Por qué? Porque generalmente atrás del útero, ¿vale?, se encuentra un plexo que se llama plexo hipogástrico. Entonces, cuando esta endometriosis genera un estímulo a este plexo, pues viene una baja de presión y viene que nuestro cuerpo mismo nos proteja y protegiéndonos genera estos desmayos. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Todas las mujeres que sufren de dolor menstrual no es normal y esto se asocia a endometriosis hasta no demostrar lo contrario. Habitualmente todo este proceso que desencadena la endometriosis, dolor crónico, fatiga, pues también genera ansiedad, genera depresión y muchas de las veces no sabemos el por qué nos está generando estos cambios emocionales, y estos cambios emocionales derivan de una cascada que genera el cuerpo para protegernos hasta
hacia este estímulo doloroso y este estímulo enzimático que genera la enfermedad. Entonces, habitualmente son mujeres que nadie les cree y generalmente pues tienen problemas en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo habitual es decir, híjole, ya le va a dar su dolor, ya le va a llegar la menstruación y va a faltar. Entonces, tenemos que ser más conscientes de la sintomatología y de la enfermedad. Tenemos que todo mundo conocer que esta enfermedad pues genera mucha incapacidad y disminuye mucho la calidad de vida de la mujer. Entonces tenemos que ser empáticos en esto, tenemos que conocerla, tenemos que diagnosticarla de manera oportuna. Otra de las secuelas que genera la endometriosis es infertilidad. Alrededor del 50 al 70% de las mujeres que padecen de endometriosis padecen de infertilidad. ¿Y por qué se genera la infertilidad? Hablamos que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria y este proceso inflamatorio es la clave para generar infertilidad. ¿Por qué? Porque genera adherencias. ¿Qué son las adherencias? Que el ovario, la trompita se tapen o se peguen al útero o al intestino y esto deforme o modifique todo este proceso que de manera natural pasa libremente. Generalmente este proceso inflamatorio daña la calidad y la cantidad de los ovulitos, genera alteraciones de ovulación, hace que no se pueda dar la unión del espermatozoide con el ovulito, hace que disminuya la receptividad del endometrio, hace que cuando esta endometriosis se infiltra entre el tejido muscular, hace que se genere mayor contractibilidad del útero y que no se tenga un útero adecuado para que se pueda dar la gestación. El diagnóstico de endometriosis hoy se hace a través de pruebas ya muy estandarizadas. Existe una prueba a través del ultrasonido, un ultrasonido que se hace a través de la vía vaginal con una preparación especial que se llama mapeo de endometriosis. En pacientes en las que no se pueda realizar esta prueba, otra prueba de gran utilidad es la resonancia magnética. A través de estas dos pruebas podemos detectar los sitios afectados por la enfermedad, conocer qué estructuras involucra el daño actualmente y poder proponer un plan de tratamiento. La primera línea de tratamiento que deben de tener las pacientes es un tratamiento médico, no la cirugía. Ya no existen las cirugías para saber si tiene la enfermedad, ya no existen las cirugías que llamamos laparoscopías diagnósticas para toma de biopsia, para saber si tenía la enfermedad la paciente. Hoy el diagnóstico, como les comento, se hace a través de ultrasonido y resonancia magnética y una vez que se concluye el diagnóstico, la paciente debe iniciar un tratamiento médico como primera línea. La cirugía no es para todas las pacientes, solo para aquellas pacientes que no respondan a este tipo de tratamientos o casos especiales donde se encuentra una estructura como el intestino totalmente obstruida, se encuentra la vía urinaria obstruida, casos donde no responde al tratamiento médico o casos de rápida progresión donde se sospecha que pueda ser una complicación maligna de la enfermedad. Esta enfermedad no solamente la trata el ginecólogo, el biólogo de la reproducción, sino es un equipo multidisciplinario en el cual se incluye el coloproctólogo, el cirujano gineconcólogo, el ginecólogo, el biólogo de la reproducción, el psicólogo, terapia física y rehabilitación, el nutriólogo y muchas de las veces también pues psicólogos y psiquiatras de la mano, ¿vale? Entonces es una enfermedad que la tenemos que multitratar por todos los efectos que nos genera esta enfermedad. Como ven, es una enfermedad bastante compleja, sin embargo, hoy existen centros especializados en el diagnóstico y manejo de la enfermedad, lo que permite que todas las pacientes reciban un diagnóstico correcto y sobre todo un plan de tratamiento bien estructurado, ya con una evidencia científica sólida que permita llevar un periodo libre de enfermedad y que esas pacientes a futuro puedan lograr un embarazo de manera correcta. En realidad el tratamiento médico es a través de un tratamiento hormonal, pero este tratamiento hormonal tiene un diseño especial.
A veces muchas pacientes me preguntan, doctor, ¿por qué si la enfermedad se nutre de las hormonas, por qué me dan un tratamiento hormonal? Y esto lo explico en esto. El diseño natural del ciclo menstrual está hecho que en la primera etapa la paciente produce grandes cantidades de estrógeno para engrosar el endometrio y después ese endometrio se utiliza para una posibilidad de embarazo. Y esa es la parte de por qué se potencializa la enfermedad con los ciclos naturales, por ese engrosamiento importante que existe del endometrio y que obviamente esas hormonas van a activar cualquier foco de endometriosis que existe en la pelvis de nuestra paciente o cualquier foco que exista en otra parte del cuerpo. Cuando nosotros ofrecemos un tratamiento médico, ese equilibrio de hormonas va con una proporción y diseño especial que nos permiten que el endometrio no se engruese, que la paciente reciba hormonas porque las necesita, pero que ese diseño hace que las hormonas no engruesen el endometrio e incluso hoy se recomiendan terapias continuas para que la paciente no presente un periodo menstrual durante largos periodos para evitar los síntomas, pero sobre todo para ayudar a que la paciente no progrese su enfermedad. Hoy en día la cirugía es un recurso secundario, es decir, la primera línea de tratamiento es un tratamiento médico, hormonal, multidisciplinario, desde nutrición, fisioterapia, psicología, tratamiento médico. Entonces es un tratamiento multidisciplinario donde el último recurso es la cirugía. La cirugía ideal, la cirugía perfecta para una paciente que necesita tratarse de esta manera se llama cirugía de escisión de endometriosis. Es la cirugía que permite erradicar por completo todas las lesiones que están presentes en esa paciente. Y es por eso que requiere un cirujano experto, un equipo multidisciplinario para poder tratar en un solo evento quirúrgico, en una sola sesión, de manera completa la enfermedad. Es por eso ideal que las pacientes requieren un diagnóstico correcto, porque el diagnóstico me va a decir en qué lugares tiene la endometriosis, qué tipo de intervención requiere mi paciente, qué médicos van a actuar en esa cirugía y lo más importante, que con esto vamos a tener un resultado correcto y un tratamiento completo de la enfermedad. Nosotros aquí en Aguascalientes, en Endofértil, hemos sido pioneros en centro especializado en el diagnóstico y tratamiento de endometriosis. Tenemos ya una experiencia de más de 10 años cuidando pacientes desde su primer diagnóstico, desde que hicimos el diagnóstico por primera vez, y que algunas requirieron tratamiento médico, otras requirieron tratamiento quirúrgico y las hemos ido llevando hasta algunas que ya desearon tener un embarazo, ya lo lograron y ahora seguimos cuidándolas después de ese embarazo. Ese es el objetivo en el cuidado de todas las pacientes. Una paciente no se le da un tratamiento médico y se olvida, no se le hace una cirugía y se pierde. Se tiene que cuidar desde toda su vida reproductiva porque recordemos que si nosotros descuidamos esta enfermedad, la enfermedad progresa y puede recidivar. Entonces, por eso es que hoy existen centros especializados como este, centros especializados en el cuidado de la endometriosis, que tienen que tener un área especializada del diagnóstico, un cirujano experto en endometriosis, un ginecólogo experto en endometriosis, un área de biología de la reproducción, áreas de nutrición, psicología, terapia física y todo un equipo multidisciplinario que permita cuidar a estas pacientes de manera correcta durante todas las etapas de su vida. Si sospechas que tienes endometriosis o tienes dolor pélvico crónico, dolor menstrual, acércate a nosotros. Contamos con la mejor tecnología para el diagnóstico preciso de la endometriosis, para la realización de mapeos de endometriosis, para el manejo médico de la endometriosis y el manejo quirúrgico. Contamos con un quirófano inteligente que nos permitirá realizar cirugías de mínima invasión para erradicar la endometriosis, para cuidar tu fertilidad. Contamos con el mejor laboratorio de fertilización in vitro de la región en caso que se necesite tratamientos de alta complejidad para lograr el embarazo. Acércate a nosotros, somos Clínica Endofértil. Endofértil, medicina con pasión.